Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, la selección paraguaya de fútbol femenino, categoría sub-20, está a un puntito de la clasificación al Mundial. Incluso matemáticamente tiene chances hasta de ser campeón todavía, pero creo que es difícil porque Brasil ha logrado su tercera victoria. Brasil, que le había ganado a Paraguay 3-0, ayer le ganó 1-0 a Colombia. Y entonces Paraguay y Colombia quedan con 6 puntos. Y Argentina, que había ganado anteriormente, tiene 3 puntos. Venezuela goleó a Perú y Venezuela también tiene 3 puntos. Y Perú queda último sin puntos. Se jugó la tercera fecha, el jueves se juega la cuarta. Y Paraguay con un empate va a sumar 7 puntos y ya será inalcanzable para la selección de Perú, ¿verdad? ¿Por qué solamente Perú? Porque Colombia es el organizador del Mundial y sea si Colombia es segundo, sea tercero, sea cuarto. Entonces, al estar Colombia entre los 5 primeros de esta tabla del hexagonal, solamente el último queda eliminado. Y en ese sentido, hoy Paraguay está segundo, ¿verdad? Compartiendo con Colombia en puntos. Y por ende, solamente le falta una unidad, porque la diferencia con los peruanos es de 6 puntos. Para que Paraguay se elimine, tiene que perder los 2 partidos. O sea, perder el jueves contra Perú y después perder en la última fecha contra Colombia. Y Perú tiene que ganar los 2 partidos, o sea, tiene que ganar Perú en esta siguiente fecha y no solamente ganarle a Paraguay. Si Perú quiere tener alguna chance, tiene que ganarle a Paraguay y después, además, volver a triunfar en la última fecha y ver el tema de diferencia de goles y todo eso, el partido entre ellos, todos los puntos de desempate. Y más todavía, Perú perdió 6-1 ayer contra Venezuela. O sea, yo no creo, aparte como viene jugando Paraguay, excepto contra Brasil, que fue superado en todo momento, en todos los partidos Paraguay fue superior. Y en los que no lo fue, lo supo ser después. Lo dio vuelta, como aquel partido contra Uruguay, por ejemplo, ¿verdad? Así que tiene que darse una desgracia para que Paraguay no se clasifique al Mundial. Al contrario, incluso creo que va a terminar definiendo el vicecampeonato de este torneo con la selección colombiana. Y es un hecho que Paraguay esté en la próxima Copa del Mundo que se va a desarrollar este año justamente en territorio colombiano. Bien por las chicas, realmente muy bien por la selección paraguaya en este torneo. Perú además fue goleado ya en su momento por Argentina. 5-0 le ganó a Argentina a la selección peruana en la fecha anterior. Y Paraguay ya le había ganado luego a Perú en este mismo torneo. En la fase de grupos, la selección paraguaya había jugado con Perú en la tercera fecha. Esa vez ganó Paraguay 2-1. Ganó Paraguay 2-1. Complicadito fue, pero ganó. Y ahora, bueno, como está llegando Perú en este hexagonal final, parece que se va a dar. Bueno, esa es la cuestión un poquitito. Bien, realmente por Paraguay. Creo que siempre es interesante, es importante estar en una Copa del Mundo. Esto marca el crecimiento que está teniendo el fútbol femenino en nuestro país. En mayores nos faltó un partido para clasificar al Mundial, aquel del repechaje. Y ya estuvimos en sub-20 2 veces anteriores, ya estuvimos varias veces en sub-17. Esta vez, cierto, este año no nos clasificamos al sub-17 y conste que se hizo acá el campeonato. Pero me parece que lo del sub-20 es demasiado factible ya. Ya es algo que no puede dejarse escapar. Sinceramente hablando, ¿verdad? No puede dejarse escapar. Bueno, y le decía lo de la selección de Perú, por ejemplo, que es el único que queda como rival ya de Chupé. En la última fecha juega contra Brasil. O sea, si Brasil va a querer festejar el título, seguramente ganándolo otra vez a Perú, ¿verdad? Pero ¿para qué vamos a preocuparnos nosotros por Perú? Paraguay, ganándole a Perú, no solamente va a clasificar, sino va a llegar hasta la última fecha con grandes chances de ser vicecampeón y matemáticamente hasta poder ser campeón todavía, aunque eso ya va a ser más difícil. Yo creo que Brasil se va a quedar con el título. Pero realmente tremenda la campaña del equipo paraguayo, excelente lo del equipo paraguayo, que en la primera rueda, en la primera ronda, el equipo nacional terminó primero de su grupo, justamente por delante de Perú y Argentina, con 10 puntos, 3 triunfos, un empate, marcando 5 goles a favor y 2 en contra. Clasificó primero el equipo paraguayo, ganando 3 partidos
solamente empatando en la última fecha contra Argentina, un partido que ya no importaba mucho. Y en este hexagonal, Paraguay tiene 2 triunfos y una derrota. La única derrota de Paraguay hasta ahora ha sido contra Brasil, en aquel 3-0. Ahora Paraguay tiene 6 puntos, 4 goles a favor y 3 en contra más 1. Colombia también tiene 6 puntos, 4 goles a favor, 3 goles en contra más 1. Están compartiendo la segunda colocación. Venezuela está más abajo con 3 puntos. 3 puntos también para Argentina. Venezuela tiene más 2, Argentina tiene más 1. Y Perú está último sin punto con menos 11. Ha sido goleado 6-1. 5-0 el equipo peruano en esta instancia del campeonato, ¿verdad? Así que bien por las chicas, esperamos por supuesto que puedan lograr, que puedan cerrar, que puedan conseguir festejar incluso la clasificación con una victoria, ¿verdad? Sería fantástico realmente, sería fantástico que eso se pueda dar. Bueno, y los goles de la jornada de ayer fueron de Fátima Costa, doblete de Fátima. Una victoria complicada, ganaba Paraguay 1-0 y después, bueno, terminó triunfando el equipo paraguayo por 2 goles contra 0. Ya el segundo gol llegó en el tramo final del encuentro para liquidar el pleito ante un rival directo, evidentemente como Argentina, con el cual se empató en la ronda de grupos. Y ahora tiene realmente un pie y medio Paraguay en el Mundial. Encuentro que se jugó en el Estadio Modelo Alberto Spencer de Guayaquil, arbitraje de Marceli Zambrano de Ecuador. A los 32 minutos del primer tiempo y a los 48 del segundo tiempo, Fátima Acosta, los goles para el equipo paraguayo. Paraguay alineó a Lugana Rodríguez, Hanna Núñez, Naomi de León, Sofía Almirón y Nayeli Torres, luego Gabriela Valdés, Pamela Villalba, cambiada por Agustina Varela, Fiorella Fernández, sustituida por Zunilda Coronel, Dana Garcete y Adriana Martínez, la capitana, cambiada por Juliana Quiñones, Fátima Costa y María Tamay, sustituida por Jorgelina González. El técnico de ese brasileño, Fabio Fukumoto. 2-0 entonces, la victoria del equipo paraguayo en este campeonato. Bueno, muy bien realmente por Paraguay, muy bien por la selección paraguaya, que de esta manera entonces consigue estar, no sé, aunque pierda contra Perú, es imposible ya que Paraguay se elimine, es imposible. Ya está a un paso del Mundial el equipo paraguayo, ya está a un paso del Mundial. Muy bien realmente. Bueno, así está la cuestión. Esperemos que se pueda concretar justamente esto en el próximo partido ya contra la selección peruana, que ya les digo qué hora va a ser. Se vamos a acompañar, a ver si podemos estar. Creo que sí, creo que vamos a poder. Si es seguro que va a ser de tarde. A ver, voy a confirmar nomás el horario, así ya les digo luego si vamos a estar o no vamos a estar. La fecha número 4, Perú-Paraguay 5 de la tarde, ya está ya. El jueves a las 17 horas vamos a acompañar a la selección paraguaya que esperemos consiga ya, yo creo que ya va a conseguir su clasificación a la Copa del Mundo. Bueno, hoy estuvimos con la Champions, la primera semifinal, partidazo realmente entre los equipos de Bayern Múnich y Real Madrid. Comenzó ganando el Real en el mejor momento del Bayern, después de que Bayern tuvo 4 o 5 cargas importantes, los primeros 15 minutos lo dominó el Bayern, el Real no metió. Real se va una jugada y gol de Vinicius Junior, gran pase de Toni Kroos y la definición de Vinicius Junior. Terminó así el primer tiempo y en el segundo tiempo el Bayern le dejó la pelota, le dio la pelota al Real Madrid, comenzó a manejar Real, manejaba Real, pum, gol de... Jugaba el Leroy Sané, recibe por derecha, engancha para Susura, bombazo al palo del arquero, le rompió largo a Lunin y puso el 1-1. 2 minutos después, jugada por izquierda para Musiala, falta penal de Lucas Vázquez y Harry Kane pone el 2-1 para el equipo de Bayern. En un pestañeo, sin jugar mejor. Después comienzan a prestarse la pelota, Bayern tuvo alguna chance para ampliar, no lo hizo, después 37 minutos de segundo tiempo, penal del coreano Kim, y Vinicius Junior de vuelta de penal ponía el 2-2 definitivo. Lindo partido, lindo partido. Mañana se juega la segunda semifinal, también a las 3 de la tarde, vamos a estar a partir de las 14:45 con el partido del día de mañana.
Entonces, entre Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain. Y la revancha entre Real Madrid y Bayern va a ser el miércoles 8 de mayo. O sea que el próximo miércoles, Real Madrid contra Bayern. Partido que lo vamos a transmitir también. Creo que sí. Al menos por ahora, hasta ahora sí. Bueno, gracias a todos por estar de vuelta. Ya voy a ir leyendo sus mensajes. Hola Dani. Salva, ¿qué tal? Acá en Pilar se juega muy bien el fútbol femenino. Sí, totalmente. Incluso le diríamos un tiempo era la cuna del fútbol femenino. Sobre todo recuerdo cuando comenzó con aquella Copa Coca-Cola, donde dominaron los equipos pilarenses, sobre todo el colegio Carlos Antonio López. Recuerdo que fue gran protagonista. Y después, bueno, a partir de ahí comenzó a expandirse. Eran muy pocos los lugares donde se jugaba el fútbol interior. Era Asunción, Pilar, San Ignacio, Villarrica. Y nos quedábamos por ahí más o menos. Después, hoy día, el fútbol femenino. Hay campeonatos de la UFI, de las ligas de la UFI, que en sus torneos oficiales luego tienen fútbol femenino. Y de mayores y de sub-19. Hoy día se juega mucho en el segundo departamento, en San Pedro. En Cordillera no se juega tanto. En Cordillera no hay tanto fútbol femenino. Sí se juega mucho en el departamento de Caguazú, San Pedro, Guairá, Itapúa es muy fuerte. El departamento de Paraguarí, justamente el campeón nacional sub-19 fue el seleccionado Yaguarón, ¿verdad? Que le ganó la final a Encarnación. Encarnación ganó todo su partido y llegaban a la final y le empataban encima el primer partido en Yaguarón. Y se fue Yaguarón, le ganó en el Villalegre a Encarnación. El único partido que perdió Encarnación en todo el campeonato. Por suerte, esta vez no la pecheó Paraguay como la sub-17. Es casi un hecho que ya están clasificadas, dice Moluco. ¿Cuánto hacía falta que una selección, ya sea femenina, masculina, de futsal, de playa, vaya a un mundial? Dice Paraguay. No hay aún un proyecto Cardiff, pero para las chicas. No, ellas tienen hace rato ya. El Carfem, ahí donde era antes el Atlético Tembetario. Se compró la APF hace unos años. Y ahí es la casa de las chicas. Ahí entrenan todas las selecciones, los clubes que quieran usar. Ahí es espectacular. Es como el Cardiff, pero para mujeres. Le tengo que dar a la sub-20 de Carazaguer para que vaya al Mundial. El Preolímpico será en Arequipa, Perú, si no... no es Preolímpico. No es Preolímpico, es el Sudamericano sub-20 después. El Preolímpico será en Arequipa, Perú, si no me equivoco. Dice Paraguay. ¿Qué se siente relatar los partidos de Champions? Salva partidazo, la mayoría, a diferencia del bodrio que vimos ayer en Para 1, dice Paraguay. Totalmente de acuerdo, Paraguay. Y da gusto la Champions siempre transmitir. Ver la Champions lo es otra cosa. Así mismo es. Bueno. Ripper King dice, aparte de trabajador, sos un gran maestro del fútbol. Dice, gracias Ripper por lo que me toca. A ver, ¿qué más? Salvanation, Relation, fútbol femenation, dice Pequeño. Se le está poniendo mucho interés al fútbol femenino a nivel Sudamérica. En algunos países ya empiezan a llenar los estadios de estos partidos. Dice, sí. Acá en Paraguay nomás siempre llega tarde todo. Dice, en Sanchina se hizo el estadio para la chica, eso también influye. ¿Y dónde puede hacer? Casi todos los países tienen su centro de alto rendimiento fuera de las ciudades. No se puede hacer en el centro, no tenés. Y vamos a tener que ir acostumbrando, ¿no? Y eso también estaban quejándose, que el Cardiff no se puede llegar, que la escucha. Y ya por mí, no hay luego. Pero bueno, Pequeñición ya no aparece tanto, dice Moluco. Hace 2 días Paraguay salió campeón en fútbol de playa ante Brasil y ni enterado estábamos de la competencia. Dice, vino más ya que la Conmebol estaba transmitiendo en YouTube, ni en la tele salió. Dice, sí, es un torneo que no es en realidad un campeonato oficial, no es un sudamericano de mayores, sino es un torneo que le llaman Evolución, la Liga Evolución. Es como un torneo amistoso organizado por la Conmebol, pero no te clasifica nada, no te da ni un premio en ese sentido. Es para que haya competencia, Y casi todos esos torneos, Liga Evolución y compañía, se hacen todo acá en Paraguay. Paraguay se volvió la misma cosa futsal FIFA, casi todo se hace acá. Y está bien,
¿Cuántas divisiones tiene el fútbol femenino acá en Paraguay? La UFI también aplica el femenino. Sí, la UFI tiene muchos. Incluso les diré, hay ligas. Lamentablemente todavía la APF tiene solamente una división, una categoría, ¿verdad? O sea, la primera es juvenil, pero solamente primera división. No hay intermedia, no hay. Creo que ahí es donde se tiene que. Y en el interior hay ligas del interior que te tienen 8 o 10 clubes femeninos. Hay, por ejemplo, clubes en varias ligas donde los clubes que participan en varones tienen campeonatos sub-15, femenino y primera. Y en otros lugares tienen las 3 categorías más senior. Hasta eso. Hay ligas donde se juega senior. O sea, si hoy juega el 12 de junio contra el 8 de diciembre, te juegan en las 4 categorías. Y hay una liga que tiene 5 categorías. No recuerdo cuál es, pero es hacia el norte. Donde se juega su 15, su 19, su 19 femenino, su 15, su 17, su 19 femenino, mayores femenino y primera división. Y estaban viendo para que se juegue también senior. Imagínate vos lo que es, por ejemplo, la vez pasada estaba mirando un partido en la Liga de Vallemí, por ejemplo, ¿verdad? Caleros Unidos contra Tada. A la mañana se juegan los juveniles y a la tarde juegan los mayores. Espectacular. Y como hay pocos estadios en buenas condiciones, casi todo a veces se juega, o sea, se juegan 3-4 partidos por estadio, ¿verdad? Entonces, ese sí es un problema. Salva Nilsson, hola Nilsson, qué bueno por la chica Salva. Paraguay sería potencia para en futsal FIFA y fútbol de playa. Es potencia en fútbol de playa, en futsal FIFA nos quedamos un poco, pero seguimos. El pivote de la selección de Qatar que jugaba en Libertad Fútbol Playa, locura es. Tenemos muy buenos jugadores y hace rato siempre fuimos increíbles que comenzó el tema del fútbol de playa. Paraguay estuvo en casi todos los mundiales, Paraguay llegó a estar cuarto en el ranking mundial de la FIFA de fútbol de playa. Y después justo se hizo el mundial acá, siendo Paraguay cuarto en el mundo, se hace el mundial en Paraguay y nos eliminamos en fase de grupo. Increíble cómo es el asunto. Y ha habido una renovación importante ya. Hay muchos jugadores jóvenes. He visto incluso en lo que salió en campeones de esta Liga de Evolución, que en teoría es para jugadores jóvenes, esto y lo otro, tata. Y en su 20 Paraguay ya salió campeón sudamericano y ahora vuelve a ganar. Ya no es un cuco Brasil. Antes de llegar a la final contra Brasil era lo máximo que se aspiraba, hasta que se le ganó a Brasil en una Copa América. Y a partir de ahí ya es como uno ellos, uno nosotros, ¿verdad? Lamentablemente justo en la última Copa América, en Argentina, en Chile o Argentina, creo que era Chile, a la que vamos como campeones. Había 3 cupos para el Mundial. El campeón, el vice y el tercero clasificaron al Mundial. Y Paraguay perdió en semifinales contra Brasil. Jugó por el tercer puesto contra Colombia y perdió contra Colombia y no se fue al Mundial. Siendo el campeón reinante, el siguiente torneo queda cuarto, no se clasifica al Mundial. Teniendo tal vez, y ya por 2 años seguidos, la Libertadores de Fútbol de Playa se define entre equipos paraguayos. Un equipo de la UFI, por ejemplo, el San Antonio, representante de la UFI, porque acá la liga es así. Está la liga donde juegan Libertad, todos los clubes capitalinos. La UFI tiene su campeonato de interligas y los mejores de cada uno de los torneos juegan otra vez juntos, ¿verdad? Y ha salido San Antonio, en su momento salió Areguá, en su momento salió San Bernardino, el Garden, otro tiempo, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Pero ha crecido mucho el fútbol de playa, gracias también a los torneos del interior. Bueno, y he visto mucho de esa selección anterior que jugaban ahora en la Liga Evolución, ¿verdad? Bueno, en San Lorenzo se juega juvenil, primera y senior, dice Nelson, ¿sí? Seleccionados europeos juegan en Paraguay también, qué locura es. Acá en Pilar se trabaja a nivel de colegio con las chicas, los 3 colegios grandes, Santo Tomás, Crep y Juan 23 son las principales. Juan 23, yo dije Carlos Antonio López, me equivoqué. El colegio Juan 23 fue el primer campeón, recuerdo, de la Copa Coca-Cola. Yo trabajé mucho en ese torneo en los comienzos. Después terminó nomás el money, ¿verdad? Pero la Copa Coca-Cola era
Se jugaba primero por el interior y después las finales. Cada campeón regional. Para Adán Vareiro es más para Boca o para River. Ambos están interesados por él ahora. Yo lo veo más en Boca, más para Boca. Paraguay, Brasil, que otro país más de potencia de fútbol de playa en Conmebol. A Argentina no le va tan bien, creo. Muchos años fue Uruguay. Después entró Argentina. Después Argentina fue el primero, incluso creo que le ganó a Brasil. Y después ya fue Paraguay. Últimamente creció mucho Colombia y Venezuela. En Rosario fue sudamericano, o sea, creo yo que el mundial debe ser el objetivo de Paraguay en fútbol de playa, dice, sí. Y la gran chance era ese cuando se hizo acá. Se hizo el estadio, se hizo todo, de los reinos eliminados. Creo que ahí se equivocó el técnico. Me parece que era para mantener todavía algunos históricos. Hizo una renovación total. Y hoy día muchos de esos jóvenes son grandes estrellas, hoy día. Pero cuando eso me parece que están verdes todavía. Ese fue el asunto. Y la selección, Mate, no podía hacer una renovación total. Siempre tenés que tener una columna vertebral, una base, y le va metiendo los más jóvenes, ¿verdad? Y si el más joven ya es mejor que el más experimentado, bueno, que juegue más el más joven, pero siempre tenés que tener a los experimentados también. Son los que te saben manejar partido. Nosotros en ese mundial de acá teníamos que ser campeón. Panamá, Portugal ya vino sin su principal figura, Mayé. Brasil no estaba bien cuando eso. Creo que terminó saliendo Italia, o no me recuerdo quién terminó saliendo campeón del mundo. Ojalá Vareiro vaya a River. En Boca no metes hat-trick en tu primer partido y ya sos un muerto. Además son racistas con los paraguayos. Y sí, los de River también son racistas con los paraguayos. Últimamente. Bueno, todos son. Si sos ídolo nadie te puede decir nada. Se ve una mejora en el fútbol femenino, dice Dorian. Totalmente. La última Libertadores de fútbol de playa, sala de los 4 equipos, 3 eran paraguayos y un peruano. Se jugaron 2 Libertadores y las 2 las ganaron paraguayos. Aye y San Antonio, así es. Y Libertad, por ejemplo, tuvo entre los finalistas las 2 veces. Salva a nuestros jugadores más grandes que la de las demás selecciones. ¿Por qué? Salva a nuestras jugadoras, nuestras jugadores era más grande que la de las demás selecciones. ¿Por qué cree que es? No sé. Salvo algún día tener que hacer un resumen de todas las obras que se hicieron para el deporte paraguayo en esta última década. Realmente avanzamos mucho en infraestructura, totalmente Paraguay, enfocándose en fútbol de campo, playa y futsales. En ese mundial de Paraguay me acuerdo de un negro que jugaba en Japón, aparte de ser fuerte te metía los goles de todos lados. Dice, sí, físicamente se ve muy bien la chica, dice, sí, también. Y no, y ahora vamos creciendo también en estatura. No tenemos todavía la envergadura física de las colombianas y venezolanas, las ecuatorianas también son grandes. Pero vamos creciendo, ya no somos todos peticitos también, no peticita en el fútbol femenino. Y Japón era un caso serio. Yo recuerdo transmitir un mundial. 11 de los jugadores japoneses, no eran japoneses, brasileño, africano, había ruso, pero más eran brasileños. Y un mundial me acuerdo de Italia. Creo que 9 eran entre brasileños, argentinos y de otro lado. Salva Nixon, ¿en qué categoría esta selección es la mayor? Esta es sub-20, Lucas. Categoría sub-20. Categoría sub-20. Bueno. A ver, ¿qué más? Ahí. Básquetbol avanzamos algo, Salva. No, básquetbol le caímos mucho. Terminó básicamente una gran generación y el recambio está muy lejos. Contra Brasilio, si perdíamos, ya perdíamos por 10, 20 puntos, eso nomás. La vez pasada perdimos por 50 y por no sé cuándo. Encontré que era el equipo B de Brasil. Un tiempo llegamos a tener jugadores paraguayos, 2-3 en la liga profesional brasileña, en la Argentina, Javier Martínez muchos años fue ídolo, campeón de América con sus clubes, y eso. Béisbol, pero se juega en Paraguay, sí se juega. Se juega en Iguazú, en el Alto Paraná, se juega en Pirapó, no sé en qué otro lugar era que se jugaba todavía, creo que en La Paz.
en Itapúa. Sobre todo en las colonias japonesas. O sea, colonias de origen japonés. En Asunción también era que una vez se hizo una especie de liga, pero para ahí, vea. En Asunción sí lo que tenemos es fútbol americano. Pero ahora ya no se juega con todo, se juega así a nivel de 7 y eso nomás ya, porque no hay tantos equipos, no hay tantos jugadores. Lo del fútbol femenino es fruto ya de Carfen, Salva, y en gran medida, creo que sí, ¿eh? El viernes hay huella perdido, Salva, dice, sí, como siempre, Lucas. Bueno, a ver. Ok. Perfecto, creo que ya vamos a ir cerrando por ahora. Estaba buscando, quiero ver lo de Dani Vallejo, quiero ver. El Junior 100. Bueno, hoy recién iba a jugar Dani Vallejo. Ayer se pospuso por la lluvia. Pero todavía no está. A ver dónde es el torneo. El Challenger de Porto Alegre. Mira, pues me interesa este para cerrar, ya que estamos hablando de todo un poco también. Nadal se eliminó en Madrid, perdió contra el checo Lejeka 7-5-6-4. Después, a ver, Medvedev clasificó, Rublev clasificó, Fritz clasificó, Cherundolo el argentino clasificó, perdió Alexander Zverev. Carlos Alcaraz ganó 2-1 a Struff, también clasificó, Jan Sinner, Auger y Lejeka. Bueno, en varones, Challenger de Aix-en-Provence, Cagliari, Guangzhou, Challenger de Porto Alegre, cancelado Midón con Sakamoto. Ok, la lluvia llega por lo visto. Vamos a ver si está Dani Vallejo en programa. No está otra vez para hoy Dani Vallejo. No. Por lo visto que paso para mañana de vuelta. Ok. Bueno, vamos a ir cerrando. Ahí todavía comentarios. Voy a leer un rato más. Yo una vez casi jugué béisbol con los japoneses, pero no entendía el reglamento, dice Moluco. Nunca vi nada de béisbol acá en Paraguay realmente, dice Paraguay. Sí, nosotros jugamos una vez en Iguazú. Con mis primos, eso jugamos ahí con los japoneses. O sea, mis primos eso solían jugar más, ¿verdad? Entendían todo ya el reglamento ya. Pero era medio aburrido, muy largo y aburrido, ¿verdad? Un momento dado, uno de los muchachos se aburrió y empezó a hacer correr la pelota. Y corrieron todos otra vez y terminaron jugando partiditos ahí. Rugby se juega más acá, dice, sí, el rugby creció muchísimo. Hay algunos que consideran que no existe el fútbol femenino porque no se compara a nivel masculino, pero yo digo que sí existe. Dice. O sea, existe alguna posibilidad de refundar el Club Cerro Corá. Dice. El Club Cerro Corá como tal no está desaparecido. Lo que sí es que está sin casa. La sub-20 masculina neopecheó en el hexagonal para ir al mundial. La sub-20 femenina God, dice. Salva realmente ese señor que una vez Recanate le trató de empleadito de Naput, era presidente de Petirosi. ¿Qué fue de él? Dice. Sí, él es el presidente de Petirosi. Él sigue trabajando en la APF. Él es funcionario de la APF ahora. Ya no es presidente de Petirosi. El presidente de Petirosi ahora es Félix Torres, el exfutbolista de Sol América, Olimpia, fútbol de la Argentina. Chao Salanich, Paraguay. Chao Paraguay. Bueno, gracias a todos por estar. Nos vamos a encontrar ya mañana. Mañana a las 10:45.
Y después con el partido de la Champions. Así que muchas gracias a todos por estar, que tengan feliz resto de jornada.